Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy, bueno, como muchos de ustedes me conocen, o no sé si muchos, pero unos cuantos saben que muy aparte de yo ser psicólogo o haber estudiado pues esta bella carrera, también conocen un poco sobre mi relación con el cristianismo, eh, mi relación con la iglesia, con la religión. Y creo que no me he tomado el tiempo de poder compartir un poquito sobre mi historia con la religión, con mi creencia en Dios. Y quiero aprovechar estos minutos para contarles un poco más a detalle algunos hitos importantes en este proceso eh, de mi creencia personal. Y bueno, decidí poder tomar estos minutos para compartir con ustedes y sepan un poco más de mi persona, no tanto como psicólogo, no tanto como persona con discapacidad, no tanto como Jonathan, sino que también un poco sepan eh, cuál fue mi relación con Dios, con el cristianismo o como quieran llamarle. Y me gustaría pues iniciar en esta conversación contándoles que yo crecí pues en una familia en donde se profesaba pues la religión cristiana. Para ser más específico, la religión cristiana pues tiene muchas variantes, incluso pues el catolicismo también forma parte del cristianismo, pero en mi caso pues mi familia profesaba la fe cristiana evangélica, que pues actualmente se le conoce como eh, el protestantismo, ¿no? Era pues asistían a una iglesia protestante y de alguna manera traían de por sí ya ciertos valores que se inculcaban en ese entonces. Eh, Cuando mi mamá me dio a luz, mis padres ya asistían a una iglesia local en el barrio en donde ellos vivían y era pues innegable el hecho de poder yo crecer o tener mis primeros años de vida con esa experiencia, ¿no? Con el hecho de ir cada semana a la iglesia, pasar por la famosa escuela dominical, haber estado pues en cuna, en párvulos, en primarios y cada una de las etapas que por ahí la gente que es cristiana y asiste a una iglesia evangélica conoce estos espacios, estos lugares a los cuales me refiero. Y así pasé durante mis primeros años de vida. Y fue muy interesante porque tengo recuerdos muy agradables sobre esa etapa. Incluso no solo recuerdos, tengo fotografías físicas de momentos, de campamentos, de actuaciones en la iglesia, de salidas los fines de semana, a restaurantes, con hermanos de la iglesia que de alguna manera también yo consideraba como mi familia. Recuerdo pues claramente que había un grupo de parejas, de esposos que tenían sus hijos. Yo más o menos hablo cuando tenía 4, 5, 6 años, eh, que eran muy cercanos, muy amigos, ¿no? Que habían pues hecho un lazo fraternal de amistad ya dentro de la propia iglesia. Y sus hijos pues también eran contemporáneos míos, entonces teníamos estos momentos de salidas. Yo iba, por ejemplo, a visitar a cada uno de ellos, a sus casas, y recuerdo que jugaba con ellos videojuegos, con ¿no? juguetes, muñecos, en fin, tengo un sinfín de recuerdos agradables eh, cuando pienso, ¿no? en esta etapa de mi niñez y la cual pues creo que no me arrepiento y también contribuyó a mi parte social, ¿no? Porque no fui una persona que estuvo solamente bajo cuatro paredes, aislado, porque yo era hijo único hasta los 17 años, así que tuve muchos hermanos, entre comillas, con los cuales yo aprendí a socializar y me sentía muy bien, ¿no? Recuerdo también quizás ya un poco más grande, cuando tenía 10, 11 años, recuerdo que cada domingo con mis padres salíamos de la iglesia y teníamos que religiosamente irnos a un restaurante, ¿no? Solos o con un grupo de hermanos o pastores de la iglesia para poder compartir el almuerzo, para poder luego irnos de shopping. Recuerdo que nos íbamos a Plaza San Miguel, que es un centro comercial, a unos 20 minutos de la iglesia en ese entonces que yo congregaba, y era experiencias agradables. Tengo muchos recuerdos de esa etapa de mi niñez temprana y también pues a inicios de mi adolescencia. Fui creciendo pues en este contexto
Y así como fui asistiendo a los diferentes grupos con chicos de mi edad los días domingos, pues también yo iba aprendiendo mucho, tanto en casa como en la iglesia, sobre conocer a Dios de manera mucho más profunda. Entonces, recuerdo también algo que me salté, fue que cuando yo era un niño, tenía 3 4 años, 5 años, eh, había una canción que siempre mi mamá me había enseñado a cantar, a levantarme. Yo tenía una rutina que lo habré tenido por muchos años cuando vivía en Breña, que es una casa donde todavía no es esta casa, es donde estuve hasta los 5 años. Y recuerdo pues que cada vez que yo me levantaba eran dos cosas que hacía de manera rutinaria. Uno, cantaba esa canción y dos, me tomaba una cuchara de miel de abeja. Entonces era mi rutina diaria, ¿no? No podía yo empezar mi día si no tomaba mi miel en cuchara y no me cantaba esta canción, que era una canción tipo como Buenos días Jesús, hola amigo, las mañanas me despierto cantando Buenos días Jesús. Esta era toda la canción, obviamente con una entonación muy interesante. Y sí, de alguna manera, pues mis padres me inculcaban pues, estos temas relacionados a la fe, a Dios. Empecé a adentrar un poco también en los estudios bíblicos, ya a los 10 11 años. Recuerdo haber llevado mi primer curso en la iglesia para conocer un poco más de teología, para conocer y dar explicaciones razonables de mi fe. Y crecí en conocimiento, vamos a decirlo, teológico, a mi corta edad. Eso no era muy común, ahora que recuerdo, porque la mayoría de mis compañeros, yo era un chico, un niño que le gustaba siempre formar parte de grupos con personas mayores que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía 8 años, yo tenía que estar con chicos con ese rango de edad, ¿no? De 7 8 9 10 años, pero a mí me gustaba estar con preadolescentes, ¿no? Con chicos de 11 a 13 años, por ejemplo. Entonces, siempre me gustaba o disfrutaba o conectaba con las personas que eran mayores que yo. Entonces, no recuerdo cómo así, pero yo llegué a estudiar eh, estos cursos que me brindaban conocimiento teológico y la gran mayoría de las personas en estos cursos eran gente adulta, ¿no? Entonces, no recuerdo hasta ahora, capaz se me está escapando algún dato por ahí, pero no recuerdo haber estado con chicos de mi edad en ese entonces. Entonces, yo inicié muy joven el estudio de la palabra de Dios, colectivamente me refiero, más allá de tener lecturas en casa con mi familia, es como que en la iglesia empecé a llevar cursos para bautizarme, es más, me bauticé a los 13 años. Recuerdo que yo era, si no era yo el único, había por ahí posiblemente uno más eh, que nos bautizamos, que éramos de muy corta edad. La mayoría de personas tenía 30 40 60 años de edad, ¿no? Gente muy adulta. Y siempre estuve en constante formación bíblica a partir de mi adolescencia a partir de que mi adolescencia empezó a, a iniciar, ¿no? Hablo de 11 12 años, 13 años, 14 años. Recuerdo también que llevé a la edad de 14 o 15 años, si no me equivoco, llevé un curso en teología un poco más profundo que tiene como nombre ETE, que es eh, se me escapa el nombre, pero me parece que era ETE, Estudio Teológico por Extensión, que era un curso como de un level más avanzado. Eh, y lo llevé y llevé todos los libros hasta el libro número 6 si no me equivoco, que era justamente un estudio de la vida de Jesús, ¿no? Pero muy al detalle, de manera muy profunda. Y recuerdo que también una de mis motivaciones en ese entonces era de que yo de adolescente tenía el anhelo de poder ser pastor, dedicarme al pastorado, sobre todo juvenil, ¿no? Siempre conecté con el hecho de poder ser pastor, pero no tanto de una iglesia congregacional general, sino que siempre me acercaba a poder acompañar a jóvenes y pastorear a jóvenes. Entonces quizás por ahí nació mi interés de poder estudiar teología de forma más profunda. Me gradué a los 16 años de este curso de teología. Quiero hacer un pequeño corte aquí porque voy a mencionar que este curso años más tarde, me refiero a unos 10 años más tarde, casi cuando tenía 20 y pico años, amigos míos, contemporáneos míos en otra iglesia que congregaba, ellos empezaron a estudiar este curso, ¿no? Entonces, yo recuerdo pues que yo les decía, ese curso yo lo estudié a los 14 años, ¿no? Yo lo estudié hace 10 años atrás, entonces me daba cuenta de que yo había tenido un crecimiento acelerado en cuanto al tema de mi fe y del cristianismo.
básicamente de la rama de la evangelización, ¿no? Del evangelismo. Eh, y aquí viene un hito importante porque yo sentía que yo estaba conectado con la religión, pero no necesariamente estaba conectado con Dios. Y esto voy a explicarlo un poco más adelante, pero sentía que esto era básicamente por influencia de mis padres y de mi entorno en mis primeros años, ¿no? Las cosas las hacía de alguna manera en automático, no me tomaba el tiempo de pensar y decidir si en realidad yo quería eso, si me sentía cómodo, mis respuestas no estaban siendo tan contestadas, no estaban siendo tan reflexivas con respecto al significado de la vida, sobre quién es Dios en verdad y cuál es el rol que cumple, qué tan cierto es. Es como me movía a partir de ciertos cimientos que habían sido establecidos a temprana edad en mi vida. Entonces, en un momento, no de crisis, pero quizás en la etapa de la adolescencia tardía, estamos hablando de los 16 años a 17, es donde yo empiezo a encontrar mayor placer y gusto en otras actividades o en otro tipo de contextos, ¿no? Como era la escuela, eh, como era el barrio, los amigos, el enamoramiento, las chicas, el contexto que rodea normalmente a una persona de 15 a 17 años, ¿no? Que es básicamente la adolescencia. Y en ese momento es cuando mi fe se ve un poco sacudida y ya en ese entonces yo seguía asistiendo a esta iglesia que estaba en Breña, pero yo, a pesar de vivir lejos, porque ya nos habíamos mudado hace muchos años, seguía yo asistiendo a esta iglesia, pero cada vez sentía que ya me desanimaba con el hecho de asistir a la iglesia porque era un viaje de 40 minutos de ida, 40 minutos de regreso, y en un punto dije, ya no quiero continuar, ¿no? Es como, ya me cansé, es como que sentí que entré en una rutina, sentí que no había crecimiento, sentí que no había nada nuevo y empecé a encontrar placer, como mencioné, en otras actividades. Entonces me alejé a los 17 años, dejé de asistir a la iglesia, fue una decisión personal. Algo interesante es que mis padres, tanto mi mamá como mi papá, nunca me prohibieron ni me exigieron, no éramos unos padres que me obligaban a hacer cosas que yo no quería. Sí, posiblemente mostraban su malestar, es como, oye, deberías ir, o como que se notaba en su rostro la insatisfacción de ciertas conductas mías, pero nunca hubo una obligación, ¿no? No hubo un castigo, un forcejeo a que yo continúe haciendo. Siempre me permitían hacer cosas a mi libertad. Yo dejé de asistir a la iglesia 4 años aproximadamente, me desconecté absolutamente de la iglesia y creo que esos 4 años fueron esos años en donde yo empecé a conocer el mundo un poco de forma más tangible, ¿no? Había estado tan inmerso en el mundo evangélico cristiano que no había visto realmente qué había afuera. Entonces, creo que muchas personas han pasado por esta etapa en donde se aventuran a conocer lo que hay afuera, ¿no? Y lo que hay afuera, pues, es de todo, no solamente cosas negativas, ¿no? Porque uno dice el mundo y automáticamente piensa en cosas malas y no tiene que ser así necesariamente. Pero como parte también del proceso de mi edad, que era pues ya entrando a la adultez, pues me encontraba con amigos, me encontraba con actividades sociales como fiestas, quinceañeros, reuniones donde nos juntábamos para tomar, eh, enamoramientos, chicas por aquí, chicas por allá. Mi sexualidad también había sido despierta, ¿no? Eh, consumo de pornografía, temas de masturbación, eh, seducción, coqueteo, todos estos temas relacionados a la etapa, digamos, de la adolescencia. Y es como que yo me sentí cómodo en ese tiempo, es como eh, estaba como que en mi onda y empecé como que a conocerme más a profundidad y saber quién realmente soy. Y no hubo una conexión con Dios directamente. Es más, recuerdo que cada vez que yo me enfermaba o caía postrado, recurría nuevamente a Dios, pero era básicamente una cuestión de sáname o restaurame y era un acuerdo, era una negociación eh,
no incondicional, no genuina, sino era una cuestión de, mira, si tú me das esto, yo te doy aquello, ¿no? Era más que todo, como bien menciono, una negociación con Dios, pero no era una relación tal cual. Eh, Estuve así hasta los 21 años, en donde eh, no puedo explicar qué sucede, no es que algo en particular sucede en mi vida que me hace retornar a la iglesia, pero me entero de que hay una iglesia con la misma denominación cerca de mi casa, unos 10 minutos, y yo me animo a asistir, a visitar ese lugar. Y recuerdo que fui un sábado a una reunión de jóvenes y me sentí como otra vez en familia, es como conecté, pero ya en otra etapa, ya no era un niño ni adolescente, era un chico de 20, 21 años, en donde conoció gente de su edad y con valores quizás un tanto diferentes, ¿no? Aparentemente es lo que uno ve a nivel superficial en primer lugar. Y es como recapitulo, ¿no? Es como conecto nuevamente con mi fe, recuerdo lo que yo había experimentado y es como abro los ojos y soy consciente de lo que había vivido anteriormente y es como digo, ok, estoy como teniendo la oportunidad nuevamente de acercarme a Dios. Pero ahora en esta etapa regreso a esta nueva iglesia, pero ya en otro estado, ¿no? Es un estado en donde ya yo tenía cierta formación teológica, cierto conocimiento. Eso también un poco contribuía a mi ego, porque es que yo quizás inconscientemente me creía un tanto superior al resto a nivel teológico, ¿no? Es como, ok, yo he nacido en una iglesia cristiana, es como yo he estudiado esto, he estudiado lo otro, entonces no necesito como que aprender tanto, ¿no? Entonces entré en un estado este, de orgullo, un tanto, que no era tan notorio en ese entonces, pero ahora que lo contemplo sí estaba presente. Y me dieron ciertos cargos, ¿no? Empecé a trabajar lo que es el liderazgo, empecé a tener a chicos a cargo, células, yo dirigía los devocionales, entonces empecé a tener un trabajo mucho más activo, ya no tanto pasivo de recibir, sino que empecé a dar, ¿no? Y en esta iglesia me encontré desde los 21 años hasta los 26 años, un promedio de 5 años estuve asistiendo en esa iglesia, pasaron muchas experiencias, muchas situaciones bonitas, agradables, ahí conocí a personas con las cuales hasta el día de hoy pues yo les tengo un gran cariño, que son amigos míos, que hasta el día de hoy que estoy grabando este video pues todavía mantengo contacto. Así que no me arrepiento de esa experiencia, pero creo que esa fue como que la segunda parte de mi historia con Dios, ¿no? La primera fue la formación, la segunda fue la ejecución. Es como, ok, ya te formé, ahora pon en marcha lo que has aprendido en los años anteriores y sí, empecé a tener liderazgo y es como que esta iglesia también me daba lo que quizás mi ego necesitaba, ¿no? Que era protagonismo, siempre estar al frente, mostrar mis habilidades, mis dones y demás. En paralelo, y quiero un poco cerrar y no extenderme demasiado porque esta historia es muy amplia, pero es como en paralelo a este tiempo en la iglesia, yo ya estaba en la universidad estudiando, pues formando en mi carrera, ¿no? Que es psicología. Y dentro de la universidad, que esto lo contaré quizás en otro live, en otro video, era que yo había conocido un grupo de cristianos interdenominacionales, que eran chicos cristianos evangélicos, pero que pertenecían a diferentes denominaciones, ¿no? Yo estaba en ese entonces en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, pero no solamente esta es la única iglesia evangélica, hay muchas, ¿no? Hay iglesias pentecostales, hay iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, luteranas y demás. Y yo no sabía esta amplitud, ¿no? De las iglesias cristianas y justamente a través de este grupo cristiano en la universidad que conozco, mis ojos son abiertos y digo, wow, hay todo un mundo detrás del cristianismo y de la iglesia evangélica. Entonces yo empiezo a conocer gente aquí y también este grupo tenía una escuela de formación donde también aprendías de teología, hacías estudios bíblicos, pero mirabas la Biblia de una perspectiva distinta, no tanto como la iglesia lo ve. Entonces, en ese entonces yo empezó mi época de cuestionamiento. Entonces ya aquí en este punto, a los 25 años aproximadamente, Jonathan se volvió un cuestionador de todo, ¿no? Es como, estoy creyendo en algo, estoy creyendo en un Dios, estoy creyendo, o sea, esto es lo que he aprendido de niño, pero ¿qué tan cierto es esto? O sea, la idea es que esto sea lógico y tenga coherencia para mí. Y me encargué de caminar en ese rumbo, ¿no? Me enrumbé en cuestionar
la fe y mirar realmente qué tanto sentido me hacía lo que hacía o no. Entonces es aquí donde yo me veo enfrentado eh, a muchas ideas que se cruzaban por mi cabeza, dudas, preguntas, y es como que la iglesia local en la cual yo asistía no estaba pues tan preparada en ese entonces, no sé si hasta el día de hoy, pero no estaba tan preparada para poder resolver, ¿no? Entonces ya mi iglesia me generaba más dudas que otras cosas, me generaba más insatisfacción que respuestas. Y pasa un suceso en donde eh, yo empiezo a entender la fe a mi propio modo a partir de la información que recojo de los diferentes grupos cristianos que había conocido. Y es como que mi forma de creer y de pensar difería, ¿no?, de lo que me estaban enseñando en ese momento, pues en la iglesia en donde yo congregaba, ¿no? Y ahí pues me gané muchos problemas, ¿no? Me gané muchos problemas, a lo mejor me tomé otro día para contar esta etapa porque es muy, muy bonita, es muy cargada, muy tensa, pero muy bonita y lleno de aprendizaje que ahora a mi edad de 32 años puedo verlo y entenderlo mejor. Pero tuve dificultades en relacionarme con algunos líderes en la iglesia en ese entonces, a raíz de mis pensamientos confusos, difusos, eh, a través de mis dudas y mi satisfacción en cuanto a cómo se hacían las cosas en esa iglesia, ¿no? Eh, yo en el año 2017 aproximadamente, o casi 18, yo decido salir de la iglesia. No me sacaron sigilosamente, es como, o sea, ya el pastor encargado titular de ese momento y yo no teníamos tan buen trato, ¿no? Es como él no confiaba en mí, yo tampoco en él, y había un trato un poco, no sé si sarcástico, pero era no saludable para ninguno de los dos. Entonces yo decido salir y bueno, salgo por la puerta chica, ¿no? Porque no salí tan bien parado, salí sentado en mi sierra, ajá, no mentira. Salí, digamos, un poco con mucho dolor en el corazón, ¿no? Porque pasaron dificultades en cuanto a algunos temas presentados que en otro momento se los compartiré y dejo de congregar en esa iglesia, ¿no? Entonces a los 26 años otra vez regreso al ruedo, regreso a estar sin una iglesia. Tenía igual mis amistades en ese grupo y eso no se había afectado para nada, pero es como que otra vez estuve en el vacío, entonces no sabía qué hacer ni a dónde ir. En el año 2018 me contacto con un amigo pastor que había conocido años anteriores, que había abierto una iglesia pequeña, que tenía más corte juvenil. Su nombre es Toño, algunos quizás por ahí lo conocen, Toño Argumedo, un gran amigo mío hasta el día de hoy. Y bueno, Toño me abrió las puertas de su iglesia, me abrí con él y compartí lo que había hoy experimentado en la iglesia anterior y él me recibió pues con los brazos abiertos. Y empecé a asistir a esa iglesia aproximadamente un año. Entonces, ¿qué diferencia había entre la iglesia anterior y esta nueva? Pues habían diferencias, pero en esencia es como que yo estaba pasando por un proceso todavía de reafirmar mi fe, porque mi fe todavía no había sido coherente, no había comprendido eh, el significado realmente de tener a Dios en la vida, de saber incluso si es real en lo que yo estoy creyendo o no. Entonces, no conectaba tanto con lo que se hacía en las iglesias locales, ¿no? Eh, y eso hacía quizás que yo me desanimara y que no esté, y que no de mi 100%. Porque para mí en ese entonces la iglesia y el significado de la cruz significaba, bueno, el significado de la cruz para mí era algo que tenía que estar fuera del templo, ¿no? Y es ahí donde yo hablo con Toño, estoy un año en esa iglesia y le digo que eh, voy a iniciar un proyecto nuevo a nivel personal y que ya no voy a poder seguir congregando en esa iglesia. Ahí no salí por la puerta chica, al contrario, creo que fue buena esta conversación que tuve con Toño, mi amigo. Le dije que no me sentía quizás conectado con la visión de esa iglesia y que era injusto para él y para mí también remar hacia un lugar donde yo todavía no estaba totalmente conectado, ¿no? Entonces,
Nuevamente salgo de la iglesia, de esta pequeña iglesia que me había recibido, y es como que nace en mi corazón abrir una pequeña célula que justamente tiene el nombre de Fuera del Templo. Entonces, en el año 2018 yo vengo con una iniciativa de Fuera del Templo, que era básicamente un grupo de personas que nos juntábamos una vez a la semana para poder hacer células, estudios bíblicos, compartir, pero vivir una vida en fe, pero desde una fe mucho más práctica, ¿no? Una fe que haga ruido afuera, una fe que no se esconda en cuatro paredes y que solamente se quede allí, sino que una fe que pueda mostrar el amor fuera del templo, ¿no? Donde la necesidad está, ¿no? Justamente recordaba el pasaje donde Jesús mencionaba, lo voy a parafrasear, es como, de nada vale tener pues una lámpara y ponerla debajo de la cama, ¿no? Es como si tienes una lámpara, la idea es que la pongas sobre la mesa para que alumbre el lugar. Entonces, yo percibí en ese momento que la iglesia estaba escondiendo muchas veces la lámpara debajo de la mesa y el mundo no se estaba viendo beneficiado por el potencial que las iglesias tienen. En ese entonces, porque la idea es contar mi historia con la religión, en ese entonces yo entré mucho o sea, mi postura cuestionadora siempre ha estado presente hasta el día de hoy. O sea, cada cosa que yo escucho y veo la cuestiono. Ahora quizás con una actitud diferente, sabiendo que no siempre voy a tener todas las respuestas, sabiendo que lo que sé hoy, hasta hoy, es porque Dios así lo ha permitido. Pero incluso en ese momento empecé también a cuestionar ciertas cosas de la fe y empecé a leer otro tipo de literaturas. Entonces, recuerdo que en el 2018, 2019, incluso ya entrando en pandemia, yo ya había dejado de congregar, empecé a leer mucho sobre no solo cristianismo, sino empecé a leer ya sobre posturas de otras religiones, ¿no? Como un poco de hinduismo, un poquito de budismo, un poquito de ateísmo también, ¿por qué no? Porque quería realmente saber y afirmar mi fe y entender que el cristianismo era la respuesta. En este camino es como me empecé a una manera a no enfriar, pero quizás un poco a desconectar de lo espiritual. Entonces me volví una persona menos espiritual y me volví una persona mucho más racional, ¿no? Y muchas personas que me conocen dirían que sí, que soy una persona muy racional. Eh, pero a partir de ese momento, eh, dentro de la misma pandemia y hasta el año 2024, que es eh, yo he intentado alejarme de Dios, pero no de una manera intencional, sino que he puesto como a prueba, he puesto bajo fuego eh, mi entendimiento, mi postura del cristianismo, de ser protestante, eh, de la existencia del Dios y cada vez y cada situación que ha ocurrido a partir de ese año, el 2019-2020 hasta el día de hoy, es como que vuelvo nuevamente a mis inicios, ¿no? Es como siento que no me puedo escapar, siento que no encuentro un punto vacío, no encuentro algo o una antítesis, no sé si es el término correcto, que me desacredite la existencia de un Dios. Es como me involucro en algo y luego digo, rayos, o sea, me hace sentido el cristianismo. O sea, y con esto quiero terminar este video, ¿no? Quiero terminar contándoles que para mí el cristianismo o la fe quizás que hoy profeso, no voy a decir que es la única, no tendría la capacidad de decirlo porque yo no he vivido en otra cultura, no he vivido en otro contexto, y a lo mejor si yo hubiese nacido en la China o en la India hubiera quizás profesado otra religión y mi historia hubiera sido diferente, pero hablo de lo que me tocó vivir a mí aquí en Occidente, y es que hoy, con los recursos que tengo, con la forma en cómo yo puedo llegar a conclusiones, el cristianismo me hace mucho sentido y he visto, yo soy una persona, conversaba hace unas semanas con un amigo, de que soy una persona yo muy escéptica. Me caracterizo mucho como Tomás, ¿no? Cuando Jesús resucita, todos creyeron, pero Tomás tenía que meter las manos en las llagas para poder decir, ah, ok, eres tú el Cristo resucitado.
Entonces yo me considero mucho con él, ¿no? Me identifico, perdón, con Tomás, porque soy alguien que tiene que ver y experimentar, y justo yo le comentaba a esta persona, nunca he experimentado algo sobrenatural así tal cual, ¿no? Y si lo he experimentado, es como que he intentado siempre buscarle la forma lógica. Pero dentro de esta forma lógica mía de abordar la vida, Dios ha estado presente, ¿no? O sea, entiendo y conozco a Dios desde la lógica, desde la coherencia, desde lo que me hace sentido, desde la razón, como dice la carta de Pedro, ¿no? Dar razón de nuestra fe. Entonces yo considero que Dios ha sido bueno porque la forma en cómo Él ha trabajado conmigo quizás no ha sido la forma en cómo lo ha hecho contigo. A lo mejor lo ha hecho contigo de una manera mucho más subjetiva, más espiritual, a lo mejor con dones, a lo mejor con visiones, con sueños. Dios no se manifiesta conmigo de esa manera, tiene una manera distinta de hacerlo y estoy muy agradecido con eso, porque me doy cuenta de que eh, Dios se adapta, ¿no?, a cada persona cuando realmente las personas incluso empiezan a cuestionarse o a dudar de su existencia. Eh, Hoy me encuentro en una etapa muy bonita en donde mi fe siento que a pesar de no estar congregando activamente, se encuentra muy fortalecida. Es interesante porque me siento más cerca de Dios que incluso congregando y asistiendo religiosamente a la iglesia o pastoreando y teniendo grupos y teniendo liderazgo hace 10 o 15 años atrás. Entonces es como paradójico, pero me doy cuenta de que y reafirmo la intención de que la relación con Dios es netamente personal y no tienes que estar en un espacio físico, no tienes que estar, y no estoy diciendo que no es importante congregar, me parece que de alguna forma sí es importante, pero no es el requisito, la condición para poder conocer a Dios. O sea, incluso en tu habitación, en tu cuarto, en el hospital, en la cárcel, en la calle, en donde te encuentres, puedes realmente tener una experiencia cercana con Dios desde distintas perspectivas, desde un lazo emocional, desde un lazo de la razón, desde un lazo de la espiritualidad, desde los milagros, desde lo que fuese. Creo que Dios utiliza el lenguaje de acuerdo al tipo de persona, ¿no?, que mejor le parece. Así que nada, eso es un poquito mi resumen, en cuanto un resumen muy amplio. Voy casi más de 30 minutos contando esta historia, pero creo que ha valido la pena porque quería compartir un poquito sobre mi experiencia con el cristianismo, con la religión, mi experiencia con Dios. Y quiero terminar diciendo que eh, no hay nada que satisfaga más la vida del ser humano que conectar justamente con el diseñador, ¿no?, con el creador. Es como si eres un martillo, quien te va a decir realmente para qué eres bueno y para qué sirves es justamente el que talló ese martillo, ¿no? Es quien hizo ese martillo, quien lo diseñó. Entonces, ven busca de aquella persona, de aquel ser, sea Dios, el universo o aquello que no conoces, el famoso unknown, ¿verdad? El desconocido. Ve en busca de eso y pregúntale realmente qué es lo que quiere contigo. Eso es lo que he decidido hacer en estos últimos meses y en realidad me está funcionando, me está trayendo muchas respuestas que quizás yo creía que no iban a aparecer. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por haber estado aquí. Espero que quizás te hayas identificado un poco con mi historia. Si tienes una historia propia con la religión y con Dios, incluso si eres una persona no creyente, me gustaría igual leer tu historia, saber y cómo tú has vivido justamente este proceso de creer y no creer en algo, porque de alguna manera todas las personas, por más que no creamos en algo, tenemos esa parte espiritual, ¿no? Y nada, me gustaría leer tu testimonio, tu historia, cómo has vivido, cómo estás viviendo actualmente este proceso, y yo encantado de leerte. Si te gustó este video, pues te invito a que le puedas dar me gusta, compártelo con las personas que tú creas que a quienes les puede interesar. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.